Bueno, bienvenidos a este podcast fondeable. Tenemos hoy una invitada de lujo, Lina Parra, nos acompaña de la Bolsa de Valores de Colombia. Ella gerencia y es directora de un producto financiero que se llama Ascenso. Ya nos va a contar de qué se trata. Y estamos muy contentos de tenerla acá porque lo que queremos en este podcast es que podamos entender cómo piensan los directivos de estos fondos, cómo piensan los directivos de estos productos financieros, y queremos entender también para que los empresarios puedan postularse y puedan mejorar sus posibilidades de aprobación. Entonces, bienvenida Lina a este podcast. La verdad me siento muy contento de poder estar aquí conversando con esta invitada de lujo, y cuéntanos cómo te sientes en este espacio. Bueno, Will, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy contenta de poderles comentar en esta tarde algo de lo que nosotros hacemos en Ascenso, de cómo lo que tú decías alrededor de qué es lo que vemos en los empresarios que financiamos a través de nuestra plataforma y alrededor un poco de los proyectos que tenemos. Cuéntanos qué es Ascenso. Bueno, Ascenso es la primera plataforma de financiación colaborativa de Colombia. Nosotros el pasado 20 de noviembre cumplimos 5 años en el mercado. Hemos financiado 204 proyectos a través de nuestra plataforma, más de 100.000 millones de pesos, cerca de 170 compañías, de las cuales, pues, como pueden ver, ya tenemos varios que han sido recurrentes en la plataforma y que nos ha permitido llevar el mercado de capitales a las pequeñas y medianas compañías. Entonces, estamos derrumbando ese mito que tiene la gente de el mercado de capitales es solamente para las grandes compañías, solamente para los grandes inversionistas. Entonces, tenemos empresas y startups que han logrado financiar desde 100 millones de pesos a través de nuestra plataforma, y de otra parte, una comunidad de más de 14.000 inversionistas que han invertido desde 200.000 pesos en el crecimiento y el desarrollo de nuestras empresas y nuestros emprendedores. Lina, ustedes desde el 2016 comenzaron a pensar en esta idea que no existía en Colombia, y por cierto, no existe en Latinoamérica. Colombia es el primer país que logró este tipo de mecanismos, que es una disrupción en el sector financiero, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos que Colombia sea uno de los primeros países que logró sacar esto adelante. Cuéntanos un poquitico cómo fue esa historia. Bueno, pues nuestra historia viene de esa inquietud precisamente que lidera nuestro presidente. Él dice que su tarea siempre es ir adelante de nosotros y retarnos permanentemente a que estemos haciendo cosas distintas y disruptivas. Y precisamente nos aproximamos a una realidad, y es el mercado de capitales como una solución de inversión y de financiamiento. Le funciona y le ha funcionado los pasados 100 años a las grandes empresas del país y a los grandes inversionistas, ¿sí? Pero resulta que la radiografía de nuestro país, como la de la mayoría de las empresas en América Latina, es que somos un país de pequeños y medianos empresarios. En la mayoría de los países de América Latina, en torno a cuántas empresas son, corresponden a más del 90% del tejido empresarial de los países y generan alrededor entre el 60 y el 80% del empleo digamos, en los países de América Latina, las pequeñas y medianas compañías. Entonces, nosotros tenemos que buscar una alternativa, y el reto al que nos impulsó y nos llevó Juan Pablo es cómo logramos llevar el mercado de capitales a que sea una solución real para los pequeños y medianos empresarios. Y entonces, pues básicamente lo que dijimos es qué alternativas podemos tener y cómo podemos simplificar, dónde están los dolores. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es, uno, pues buscar pequeños montos de financiamiento, que son lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas, pues porque una pequeña empresa no va a buscar 100.000 millones de pesos en financiamiento. Quieren llegar allá y que el tamaño de la compañía les dé para que alguien les quiera prestar o les quiera invertir 100.000 millones de pesos. Pero mientras llegan allá, ¿cómo logras llevar el mercado de capitales? Lo que nos dimos cuenta es hay que simplificar, ¿sí? Y simplificar quiere decir quitar los intermediarios, que eso hace que la estructura de costos para una pequeña y mediana empresa pues no haga sentido llegar aún al mercado grande, ¿sí? Y se nos ocurrió que el crowdfunding o financiamiento colaborativo era la solución, donde al final del día, si te das cuenta, es un mercado de capitales donde nosotros simplificamos y hay una infraestructura tecnológica que es la plataforma y conecta de una parte a las empresas que están buscando financiamiento
con aquellos inversionistas que quieren invertir desde bajos montos y los conecta para que pues, la gente que quiere invertir busque, pues invierta y logre una rentabilidad, y de otra parte las empresas logren financiar esos proyectos y pues retornarle esos recursos a los inversionistas. A mí me parece muy interesante que estos inversionistas están buscando estas opciones de inversión porque también ven que detrás hay un propósito, ¿no? Que también sienten que están ayudando a crecer una empresa pequeña, que estas empresas están logrando abrir mercados, que están de pronto yendo a exportar, bueno, una cantidad de cosas. Y es muy interesante porque estamos hablando de montos, ¿desde qué rango a qué rango promedio los inversionistas? Mira, nosotros tenemos en este momento, como les mencionaba, aproximadamente una comunidad de más de 14.000 inversionistas. De esos 14.000 inversionistas, el 98% son personas naturales. Y esas personas naturales tienen un ticket promedio de inversión, o sea, lo que invierten promedio por proyecto que nosotros publicamos en la plataforma, que nosotros denominamos campañas, es aproximadamente entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos. Okay. Entonces, si te das cuenta, está muy democratizada. No necesitas que es el otro tabú que hay, es necesito 50 millones de pesos o 100 millones de pesos para invertir en startups. No, aquí tú ya puedes empezar a invertir desde los 200.000 pesos, pero en promedio la inversión oscila entre 1.200.000 y 1.300.000. Ok, y si alguien nos está escuchando y es persona natural y tiene unos ahorritos en el banco y dice yo quiero comenzar a ser inversionista de Ascenso y de la Bolsa de Valores, página web, pueden entrar y pueden inscribirse. Mira, el proceso es súper sencillo. Súper sencillo, es una página, lo pueden hacer desde su celular, desde su computador, algo muy sencillo. El proceso de vinculación es 100% digital, que no demora más de 5 minutos. Entonces, pues lo que normalmente uno hace cuando se vincula a cualquier producto financiero. Entonces, pues le preguntan sus datos, necesitan hacer una evaluación de identidad para saber que se está vinculando, pues es el que es. Y algo relacionado con pues, el conocimiento del cliente. Hay que hacer todo el control de lavado de activos y demás. Y posterior a eso, ya una vez creada la cuenta y hecha la vinculación, la inversión no demora más de 2 minutos. Es como casi, ahora que estamos en épocas de compras por internet, es tan fácil como hacer una compra por internet. Okay. ¿Sí? La página web es Ascenso, la S la cambian por un Por 2. exacto. .com. Listo, perfecto, así de simple. Listo, volvamos a la historia que me parece muy interesante ustedes. En el 2018 lograron ya, en el 2019, perdón, lograron ya crear Ascenso. Sí. ¿Sí? Ese fue el año donde dijeron, nos lanzamos con toda y vamos a crear este producto financiero. Sí. ¿Sí? Y ya comenzaron con las campañas. ¿Sí? Todas son campañas de deuda. Más o menos son, ¿cuántas? 200. Tenemos 202 campañas de deuda y 2 campañas de eso. Ok. Que por cierto, esto es un mecanismo súper disruptivo en Colombia de que un inversionista pueda comprar acciones de una pequeña empresa que no esté cotizando en bolsa. Exacto. ¿No? Esa es la gran innovación que ustedes lograron. Sí. Y para eso me imagino que tocó cambiar la normativa. Entonces ahí te cuento un poco. Cuando nosotros arrancamos con esta idea, lo que nos dimos cuenta es no había una norma específica que regulara la actividad de financiación colaborativa o el crowdfunding en Colombia, ¿sí? Entonces, eso hacía que se enfrentara a muchos retos, en particular que no podía recibir de manera masiva recursos de las personas, ¿sí? Porque sería un delito. Porque sí, lo que hace la norma y el gran cambio que dio el país fue haber creado en el 2018 la actividad de financiación colaborativa, que adicionalmente la enmarcó como una actividad financiera. Entonces, la mete dentro del estatuto orgánico del sistema financiero, donde están las actividades que hacen los bancos, los comisionistas de bolsa, o sea, todo el sistema financiero. Y lo que dice es, se va a convertir en una actividad que es vigilada por la superintendencia financiera. ¿Para qué? Para que eso permita la captación masiva de recursos del público. Claro. Entonces, nosotros ejecutando esta actividad somos vigilados por la superintendencia financiera. Y cuando sale esta norma, pues nosotros como todos los emprendedores pues teníamos una idea de negocio que nos tocó ajustarla a esa norma. Y en el 2019 salimos con el proyecto. Y básicamente lo que nosotros dijimos es, uno, vamos a tener una necesidad que es evidente y es pues las empresas en Colombia, aun cuando los bancos y el sistema financiero han hecho un esfuerzo muy importante por irrigar recursos a las pequeñas y medianas empresas, sigue habiendo una brecha de acceso financiero.
¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuir y generar más opciones para que el mercado de capitales también sea una opción? ¿Sí? Y entonces, pues como emprendedores y como empresarios, pues tengo la banca, pero tengo el mercado de capitales, o sea, y puedo escoger al final del día más opciones, es mejores condiciones para las empresas, ¿sí? Y nos ponemos a competir con opciones. Entonces, al final del día, nosotros salimos en el 2018 y salimos con deuda. ¿Y por qué salimos con deuda? Que nos lo preguntan en todas partes. Porque salen con deuda y no con acciones. Porque cuando nos sentamos a hablar con los empresarios, porque hay que hablar con el cliente antes de sacar el producto, les dijimos, bueno, ¿cómo ve la deuda y cómo ven las acciones? Entonces, al principio, tú te das cuenta que en Colombia tenemos un ecosistema que está creciendo mucho en startups, muy dinámico. Y si ves el último Colombia Tech Report, el ecosistema de startups es muy dinámico. Somos el tercer ecosistema más dinámico de la región. De todas maneras, el grueso de nuestras empresas, esos son aproximadamente 1.700 empresas del ecosistema de las startups. Pero en Colombia las pequeñas y medianas empresas son más de 1.700.000 empresas. Entonces, el grueso de nuestras empresas son startups y siguen siendo empresas familiares. Entonces, cuando tú les hablas a ellos de, no, es que vas a emitir un pedazo del equity, o sea, el capital de la compañía, y lo vas a concretizar, es como... No les suena tanto, sobre todo si es una empresa familiar. Exacto, entonces dicen, arranquemos con deuda, lo que más se parece a lo que ya conocemos, ¿sí? Donde en lugar de deberle a una institución financiera, pues le debo muchos inversionistas. Y después hablamos de capital, ¿sí? Y por eso es que nosotros arrancamos con deuda. Y genera, ¿sí? digamos, es un mecanismo que genera mucha confianza arrancando. Y menos fricciones. Claro. Y una cosa muy importante es que desde el principio creímos que el mecanismo se fundamentaba en la confianza. Entonces trabajamos muy de la mano con uno de nuestros grandes aliados, que es el Fondo Nacional de Garantías. Y el Fondo Nacional de Garantías está con nosotros desde el día 1, garantizando una porción de pues, las operaciones que desafortunadamente no salieron, ¿sí? O sea, los inversionistas también están respaldados con el fondo. Exacto, respaldados con el fondo. Y así arrancamos. Salimos en el 2019 y nadie se iba a imaginar que en marzo, a los 4 meses, pues nos iba a caer la pandemia, ¿sí? Y la pandemia nos enfrentó muchísimos retos, porque cuando hay cierre y todos los empresarios cierran, lo primero que dicen es, los que ya consiguieron los recursos de los inversionistas van a entrar en impago. Y en un esquema tan joven, pues eso resta la confianza y se acabó el mecanismo. Entonces trabajamos, flexibilizamos condiciones. No, exactamente. Uno de nuestros principales aliados, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que financió a Ascenso para su construcción de la plataforma y todo su proceso comercial. Exactamente. Es literalmente es nuestro ángel inversionista. El banco nos apoyó en ese momento en darles unos apoyos a los empresarios para que pudieran cumplir con sus obligaciones a los inversionistas, y eso fue decisivo para que el mecanismo no perdiera confianza, ¿sí? Claro. Y con eso, cuando uno creía que la pandemia íbamos a caer, despegamos impresionante, tuvimos cada vez nuestras compañías se iban cerrando más rápido. Tuvimos una campaña que recaudaba unos 100 millones de pesos en la plataforma y cerró en 23 segundos. ¡Wow! O sea, la abrimos y en 23 los segundos cerró. inversionistas estaban ahí con el dedo en el botón sí, de invertir. Y ahí nos pasaron muchas cosas. Como todos los emprendedores nos pasó, la plataforma se nos cayó, pues nadie estaba esperando ese volumen tan grande. Claro. Porque nosotros estábamos ofreciendo, por supuesto, una rentabilidad mucho más alta de lo que estaban ofreciendo los mecanismos alternativos de inversión. ¿Sí? Y con la garantía del fondo, que además en esa época, por la pandemia, también subió sus garantías hasta el 90%, entonces era mejor rentabilidad que una cuenta de ahorros o un CDT, y además cubierto por el fondo de garantías hasta el 80-90%, pues será 23 segundos. Producto muy atractivo para muy atractivo. Y seguimos creciendo, pero en el 2022 más o menos, entonces se acercan los empresarios y nos dicen, la deuda está bien, es interesante, nos ha ayudado mucho, pero creemos que es la hora del capital, ¿sí? La hora del capital. Entonces empezamos a trabajar y crear un mecanismo para que pudiéramos levantar, ¿sí? Y ese realmente es la esencia de una bolsa, la emisión de las acciones. Pero nos pusimos un doble reto, porque siempre nos gusta retarnos.
y nos dimos a la tarea de crear un tercer instrumento, ¿sí? Entonces teníamos el reto de crear las acciones, que una empresa pudiera democratizar un pedazo de capital, así como Ecopetrol democratizó un pedazo de capital, una pequeña mediana empresa pudiera hacer. Pero nos dimos a la tarea de crear un tercer instrumento que se llama las notas convertibles a censo, que nos llevó un tiempo bastante Esto fue largo empujar para cambiar la normativa. para hacer que el regulador entendiera el instrumento, ¿sí? Y eso se logró en 2023. Y en el 2023 nos dieron la autorización, La licencia y la todo. licencia ya para poder tener estos dos nuevos productos, y hoy en día Censo tiene 3 productos de financiamiento: la deuda, las acciones, que ya emitimos nuestras 2 primeras campañas en la plataforma, y las notas convertibles a Censo, ¿sí? Súper. Hablemos un poquitico de los números. ¿Cuántas campañas han logrado terminar con éxito? Mira, nosotros hemos cerrado exitosamente en la plataforma 204 campañas de 205 que hemos lanzado. Okay. ¿Sí? Solo una no ha logrado Solamente. el monto. Entonces tenemos un 99% de tasa de éxito, Efectividad. que ha sido bien interesante, aun cuando hemos atravesado periodos de alta incertidumbre. Entonces, tasas altas, alta inflación, pandemia, pero sí creemos, nuestra comunidad ha continuado creciendo y siguen apoyando las campañas. ¿Hay algún mes del año que sea muy favorable para abrir campaña o algún mes que no sea como tan favorable? O sea, lo que hizo Vertica, por ejemplo, en diciembre. ¿Los inversionistas invierten en diciembre? ¿O casi no? ¿Sabes qué? Curiosamente nosotros pensábamos que no, y la historia nos ha demostrado que sí. Sí. Tuvimos yo no sé si fue el año, en el 2022 o 2023, no me acuerdo exactamente, pero tuvimos un empresario que decía: yo quiero lanzar mi campaña este año, y nosotros le decimos: pero es que estamos Es una buena época. 23 de diciembre, básicamente, porque no te esperas tal vez enero. No, yo quiero que sea este año. Sacó su campaña el 30 de diciembre o el 29 de diciembre y la cerró antes que se fuera. Wow. Impresionante. O sea, sí hay gente dispuesta a invertir. Obviamente, pues Depende del proyecto. somos colombianos y sabemos que en esta época pues ya nos ponemos en modo tutaina, pero en general la plataforma tiene un desempeño bastante Regular. equilibrado, pero sí se baja un poquito la demanda sobre diciembre. Ok. ¿Y en montos cuánto es lo mínimo que han, digamos, logrado en una campaña y lo máximo que han logrado? Es raro. Entonces, el mínimo monto son 100 millones de pesos. La campaña más grande que hemos tenido en deuda son 3.000 millones de pesos. Y la campaña más grande que hemos tenido en acciones han sido 4.500. Sí. Sí, 4.500 millones de pesos. Eso depende, ¿sí? La verdad, depende de la empresa, depende de sus condiciones financieras, depende de muchas Para cosas. que la bolsa normalmente es para capital de trabajo. ¿O cuáles son como las...? Mira, los destinos generales de las campañas son capital de trabajo e inversión en activos fijos, ¿sí? Porque eso lo puedes enmarcar dentro de un proyecto productivo. Y ahí empiezo con algunos de los tips, ¿sí? Okay. Entonces, cuando tú vas a emitir una campaña en una plataforma de crowdfunding, uno como empresario, ahí hablamos un poquito de la empatía, ¿sí? Y es, ¿qué quisiera? Yo me tengo que poner en el lugar del inversionista. Yo sé que yo soy el que estoy buscando la plata, pero me tengo que poner un poco en el rol del inversionista de saber qué es lo que quiere saber el inversionista para entregarme su dinero. Y las respuestas claras son siempre 3. Una, ¿cuánta plata necesitas? Y no puede ser una cifra, pues, sacada de cualquier parte. Tiene que tener un sustento, ¿sí? 2, ¿para qué lo necesitas? ¿Sí? Entonces, pues, para capital de trabajo, voy a comprar un lote, voy a comprar una maquinaria que me va a aumentar la productividad el X%, o me va a reducir los costos el X%, aumentando los márgenes de rentabilidad de la compañía al 10%. Siempre es capital para crecer. Capital para crecer, exactamente. Aunque también pues tenemos otros temas, pero en general, capital para crecer. Y lo tercero es, ¿y cómo lo vas a retornar? Porque esto es crowdfunding financiero. Si fuera crowdfunding financiero, que es donde cae la categoría de las donaciones, las recompensas, que además eso no lo vigila la superintendencia financiera, pues la discusión sería otra.
Pero aquí es cómo lo vas a retornar. Hay que volver la plata prestada y hay que volver una ganancia de inversionista. En nuestra línea de venta. Claro. Cuando ya tú hablas del capital, En acciones pues se mantiene la propiedad. claro, pero entonces, ¿cuál es, si tú te sientas a pensar, cuál es la expectativa de retorno de un inversionista de capital? En una etapa temprana, ¿sí? Porque es que si yo estoy invirtiendo en una gran compañía, mi expectativa generalmente es que me pague un rendimiento, un dividendo, que me lo paga cada X periodo, como anuales, semestrales, trimestrales, cosas que paga la compañía. Pero generalmente es el dividendo, porque son compañías maduras, que generalmente pues, tienen una política clara de distribución de dividendos y se mueven muy como un relojito y pagan sus dividendos. Pero en una empresa, en una startup o en una empresa en etapa temprana, o el proceso de crecimiento, ¿tú a qué le apuestas? Pues uno le apuesta a que esa empresa efectivamente crezca y que con ese crecimiento mi rentabilidad está asociada a la valorización de esa participación que compré. Entonces, si yo hoy invertí en una compañía que está vendiendo, digamos, no sé, pues cualquier cosa, 5.000 millones de pesos, pero a la vuelta de 3 años esa compañía está vendiendo 5.000, se lo está vendiendo 30.000 o 40.000, ¿sí? O 100.000, ojalá. Se le multiplica la valorización de sus acciones. Exacto, mi patrimonio ya no vale lo que compré cuando valía 5.000, sino lo que vale cuando vende 100.000. ¿Sí? Más los dividendos que posiblemente... Y más los dividendos que puede ya estar pagando. Sí. Y yo pueda vender esa participación a el que me va a comprar, que ya le está comprando un negocio que está vendiendo 100.000. Y a nosotros en este podcast nos interesa descifrar ese código secreto de cómo piensan los inversionistas. ¿Qué rentabilidades son chéveres para ellos? ¿Qué riesgo no les gustaría ver en un proyecto, en una campaña? ¿Qué elemento les da confianza? ¿Qué elemento les da desconfianza? Para también poder entender y que los empresarios que quieran postularse en una campaña con ustedes digan, oiga, lo que dijo Lina, yo posiblemente lo puedo cumplir. ¿Me conoces? Mira, yo creería que de nuevo es como uno entender un poco, si yo estuviera arriesgando mi dinero, le apostaría a esto, ¿sí? Siempre lo más importante para que un inversionista pueda tomar decisiones es información. Soportada, ¿Sí? sólida, Exacto. completa. Información clara que me permita a mí tomar una decisión sobre mi dinero, ¿sí? Entonces, eso tiene que enmarcarse de nuevo. ¿Quién es la compañía? ¿Sí? ¿Cuánto dinero busca? ¿Cómo ese dinero va a lograr efectivamente unos hitos? ¿Sí? Entonces voy a crecer en ventas, voy a abrir un mercado, voy a reducir los costos, no va a ser más eficiente. ¿Sí? Y eso cómo se va a traducir en una rentabilidad para mí. Y eso tiene que estar todo marcado en información amplia y suficiente que le permita al inversionista tomar esa decisión. Cuando ya hablamos de lo que tiene que ver en una plataforma de crowdfunding, donde es un mercado desintermediado y donde no hay un asesoramiento de un tercero que te diga, mira, invierte en esto, invierte en esto, ¿sí? Como sucede en otros productos financieros. Lo que sucede es, y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, en las pequeñas y medianas empresas, ¿qué es lo más importante? Uno, siempre el equipo. ¿Quiénes son los empresarios y los emprendedores que están detrás del negocio? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su experiencia? ¿En qué sectores? ¿Sí? También con la actitud. Mira, me ha ido bien en esto, tal vez no me ha ido bien en este, pero de esos fracasos aprendí tales cosas que ahora lo implemento en el negocio que tengo. Que sea transparente, ¿Sí? honesto. Exactamente. Eso primero, el equipo. Sí, porque un empresario que diga que es un superhéroe y que nunca ha fracasado, no es creíble. Exacto. Eso, y yo creo que la parte humana del empresario es súper importante. Lo segundo, y que sea equipo, ¿sí? Porque tampoco hay el empresario Superman, el que es el financiero, el comercial, el técnico, el de tecnología, ¿sí? O sea, un empresario pasa todo. Un equipo sólido. Porque entonces solamente tenemos emprendedores, pero no tenemos empresarios, y necesitamos empresarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el equipo general que soporta el desarrollo de esa compañía? Y cómo esos roles se complementan, ¿sí? Lo segundo, y yo creo que en particular muy asociado al tema de la gobernanza, es cómo se toman las decisiones dentro de la compañía, ¿sí? Obviamente si ya tienes
asesoramiento externo, tienes una junta y demás, eso ayuda muchísimo. Lo tercero, el producto, servicio que tiene la compañía, ¿sí? Y cómo eso se diferencia de los demás. Que ¿Qué tenga valor agregado le estoy dando a mis clientes? un componente de innovación. No necesariamente innovación, pero sí qué valor, qué hace distinto tú a tu competencia y qué valor de tu cliente. Y no necesariamente tiene que ser una innovación súper disruptiva, pero sí que me hace diferente a los demás. Y las empresas que, por ejemplo, tienen un propósito que no es únicamente ganar dinero, ¿cómo les ven? Gran parte de las características de las plataformas de crowdfunding y que creo que nos separa de otros instrumentos donde yo invierto, pero a veces yo invierto en un instrumento financiero donde me dicen vamos a invertir en acciones de empresas, no, pero esas decisiones las toma un administrador de portafolio y yo al final del día pues no tomo ninguna decisión. Aquí el que estoy tomando la decisión soy yo. Y entonces aquí ya empiezo a entrar, pues obviamente todo el componente financiero, porque es el que me va a retornar mi capital, pero adicionalmente todo el componente de impacto, ¿sí? Y eso se hace, esa particularidad de las plataformas de crowdfunding porque tiene la capacidad de dar esa visibilidad y que el protagonista de la historia sea el empresario, porque él es el que tiene la capacidad de contar esa historia, ¿sí? De decir, mira, nosotros estamos haciendo un proyecto de energías renovables en el Caribe colombiano, donde vamos a suplir gran parte de la deficiencia energética que tenemos. Entonces estamos haciendo un proyecto de parques de tantas hectáreas, vamos a generar tanto aporte al sistema eléctrico, ¿sí? Va a impactar a tantas Exactamente. familias. Pero el empresario puede contar esa historia y la puede contar conectando directamente con el inversionista. Entonces, gusta muchísimo y generalmente te tenemos que financiar cosas que a veces les cuesta trabajo financiar en otros mecanismos, ¿sí? Entonces, proyectos altamente tecnológicos o proyectos con sostenibilidad o con impacto social, genera porque tú tienes la oportunidad de tener esa conexión directa con el que te está poniendo la plata, ¿sí? Claro. Y el que está tomando el riesgo. Y comunicar eso debe ser muy importante para el empresario, ¿sí? Eso que va a hacer esa conexión con el inversionista. O sea, el empresario tiene que aprender a contar historias. Sí. Súper. Y va a tener más posibilidades de tener una campaña exitosa. Exacto. Una postulación exitosa. Muy bien. Lina, y ya para cerrar, no profundizamos mucho en notas convertibles, pero quisiera que hiciéramos un zoom final, porque esto es un mecanismo también súper innovador. Y es, cuéntanos para las personas que nunca han escuchado esa palabra, nota convertible, ¿qué es una nota convertible y cómo se pueden postular con ustedes? Bueno, es un mecanismo que tal vez no es tan fácil de entender ellos, entonces gracias que es un poco complejo, pero la nota convertible es en esencia un anticipo para una capitalización futura de la compañía, ¿sí? Y eso es lo que la hace diferencia completamente de las acciones. Cuando tú emites unas acciones, la capitalización es hoy. La nota convertible es una capitalización futura, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un evento? Exactamente. Que esa capitalización se va a hacer sujeta al cumplimiento de unos hitos que se denominan eventos de comercio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los inversionistas hoy en día entregan su dinero, ¿sí? Buscando fijar hoy las condiciones en cómo los van a convertir cuando esos hitos se cumplan, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja del instrumento. Como tú me vas a convertir en el futuro, yo lo que quiero es, como ese futuro es incierto, y cuando lleguemos allá, en 1, 2 o 3 años, pues no sabemos qué va a pasar. Entonces yo hoy quiero fijar las condiciones de cómo me vas a convertir. Y por eso voy a asumir el riesgo. Y es como una especie de compra cultural, pero a un muy buen precio. Exacto. Claro, porque yo puedo ser capaz de fijar el precio que te voy a comprar, a que me vas a convertir en accionista en el futuro hoy. ¿Sí? Esa es la diferencia con las acciones. Y la nota convertible más o menos, digamos, ustedes ya están en proceso preliminar de una campaña, ¿sí? Sin entrar en detalles porque también ustedes tienen confidencialidad en los detalles de las compañías, pero normalmente, ¿cómo se manejan los porcentajes? Digamos, en este caso, danos un ejemplo de evento, de conversión, cuéntanos más o menos cómo sería. Entonces, mira, los eventos de conversión son 3. Uno es el evento de liquidez. El evento de liquidez sucede cuando la compañía cede
la mayoría de la toma de decisión de la empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú tienes un marketplace y te compró Mercado Libre. ¿Sí? Entonces, ahí se materializó un evento de liquidez. Entonces, todos los que éramos inversionistas de esa nota convertible de Ascenso, ahora vamos a ser convertidos en acciones de esa compañía, que bien puede ser la nueva compañía que adquirió Mercado Libre, pero vamos a ser accionistas de esa nueva compañía. ¿Sí? Eso es la primera. El segundo es el evento de capitalización, que cuando, pues normalmente las compañías están levantando capital, rondas y rondas y rondas para seguir creciendo. Entonces, cuando la compañía levanta la siguiente ronda, ahí nos van a convertir a todos a las condiciones que fijamos hoy, teniendo en cuenta como parámetro las condiciones de esa ronda. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo evento, una siguiente ronda de inversión. Y el tercero, pues no es el chévere, que es como la compañía se quiere. ¿Sí? Un evento por liquidez. Si la compañía fracasa, entonces pues se da una conversión para ya proceder con el proceso de liquidación. ¿Sí? Ok, magnífico, Lina. Bueno, muchas gracias, Lina, por toda esta información de valor. Yo siento que estoy entrando a la mente de Ascenso como institución, entendiendo todos estos parámetros, todas estas buenas prácticas, estos consejos, te lo agradezco infinitamente. Y sé que los empresarios se van a interesar mucho más por conocer un poquito más y por postular sus campañas a esta gran plataforma que a mí me tiene muy contento desde que la conocí. Es una plataforma muy fácil de usar y es una plataforma que genera mucha riqueza para Colombia. Entonces, felicitarte, Lina, por ser tan emprendedora en estas arenas de ecosistemas financieros, que no son arenas fáciles, y para cambiar normativas, para convencer a directivos de bolsa, para convencer una cantidad de actores, se necesita tener mucha autodeterminación y te felicito por eso. Muchísimas gracias, Will. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Lina, chao, chao. Chao.